Así es, hay muchos temas sobre los que estamos estudiando y haciendo un minucioso análisis de este proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo a la provincia. Fundamentalmente lo que nos preocupa es el stock de la deuda en dólares de la provincia de Jujuy, cómo se va a hacer para afrontarlo y qué incidencia tiene en el presupuesto para el próximo año, y también lo que nos interesa saber es cuál es la propuesta, qué tiene previsto el gobierno provincial para restablecer o de alguna forma reparar el atraso salarial de los estatales que al día de hoy lleva respecto a la inflación más de un 80% de atraso salarial desde que asumió este gobierno en el año 2015. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son las proyecciones que se tienen con respecto a este presupuesto, teniendo en cuenta que más del 50% se iría para pagar los sueldos de la administración pública? Bueno, queremos analizar minuciosamente cuál es el detalle, no solamente para el pago de sueldos, sino también qué incidencia tiene el pago de sueldos o lo destinado a pagos de sueldo respecto del presupuesto total y cómo fue evolucionando de años anteriores. La realidad y la preocupación es que los estatales llevan desde el año 2015 hasta hoy un atraso de más del 80% respecto de la inflación, y creemos que ahí es donde debe estar puesto el foco, porque el sueldo de los estatales no solamente que es una cuestión de justicia que se repare, sino que además tiene una gran incidencia en todo lo que es la economía de la provincia de Jujuy, porque dinamiza el comercio, dinamiza a las pymes, dinamiza a los pequeños y medianos comerciantes, así que queremos poner el foco ahí en este presupuesto, y por ahí van a venir los planteos que vamos a hacerles al ministro de Hacienda el día de mañana. Doctor, en su momento fue muy cuestionada la reasignación de partidas, porque se decía que independientemente que el presupuesto exista un detalle con el destino de los fondos, muchas veces tenía prioridad por ahí la decisión del Ejecutivo para reasignar ciertas partidas. ¿Esto se sigue dando? Bueno, es uno de los reclamos que hacemos año a año. No tiene... pierde sentido la ley de presupuesto si después se le da una facultad al Ejecutivo de hacer, rehacer o modificar a su antojo las partidas presupuestarias, ¿no? Para eso está la legislatura, para eso se hace una ley de presupuesto, y el Ejecutivo debe ceñirse a lo que se establece ese presupuesto, que se lo hace en conjunto con el Ejecutivo, ¿no? Se analiza la propuesta enviada por el Ejecutivo provincial, aquí se sanciona, incluso puede después vetar los artículos del Ejecutivo, como lo ha hecho años anteriores en algún artículo que no está de acuerdo. Pero nosotros entendemos que las reasignaciones de partida, las modificaciones, no pueden estar libradas a la absoluta al arbitrio o decisión del Poder Ejecutivo, sino que tienen que tener un marco regulatorio, que es la ley de presupuesto. Pero sin embargo no se da esto, doctor. Año a año se viene autorizando al Poder Ejecutivo provincial para que lo haga. Yo no estoy de acuerdo, creo que debemos, como le decía, darle un marco y que el Poder Ejecutivo se ciña a esta herramienta de gobierno, que es el presupuesto provincial, y no tiene por qué estar modificando o estar facultado a modificar partidas presupuestarias conforme un libre albedrío, por así decirlo, ¿no? Debe ceñirse el presupuesto, ese es el entendimiento que nosotros vamos a llevar adelante. Al margen de la prioridad en el pago de los sueldos a los estatales, en el pago de la deuda internacional que tiene la provincia, ¿cuál cree usted que son las otras áreas más vulnerables? Estamos hablando de salud, de educación, de seguridad, que son problemas cotidianos que los jujeños tienen que afrontarlo día a día. Bueno, sobre todo creo que en salud hay una gran deuda pendiente con todo el sistema de salud. No se los ha jerarquizado como debieran, como se dijo, como se prometió en pandemia. Creemos nosotros que ahí debe haber también una reparación, un reconocimiento histórico a todo el sistema de salud. Respecto de la educación, el gobierno provincial dice que está haciendo escuelas nuevas, pero vemos que las escuelas
que necesitan mantenimiento no lo reciben como corresponde. Vemos techos de escuelas que se están cayendo, vemos una instalación eléctrica muy deficiente en general en los edificios escolares que tienen antigüedad, y ahí también es donde vamos a pedir que por el Ministerio de Educación se hagan los trabajos que deben realizarse, que no es otra cosa que para que nuestros niños de toda la provincia puedan tener un edificio y una educación acorde a los estándares nacionales y tengan la educación que se merecen, porque eso iguala oportunidades, ¿no? Ante todo lo que usted expone, ¿no? ¿Dónde cree que se va el superávit y la plata que le sobra al gobernador, que siempre argumenta esto en medios nacionales? Estamos hablando también de una campaña que ya se ha iniciado, una campaña presidencial. ¿Con qué fondos se está solventando todos estos viajes? No, lo del superávit es una mentira total y absoluta del gobierno provincial. De hecho, en el presupuesto vigente está previsto un gran déficit que está siendo cubierto con más endeudamiento para la provincia de Jujuy. Eso está en la ley, está en los números. No es cierto que haya superávit en la provincia de Jujuy. De hecho, el mismo presupuesto establece, y proyecto de presupuesto establece un monto destinado al déficit, con lo cual eso no es cierto el superávit que pregona el gobierno de Jujuy. ¿Con qué fondos se están solventando los viajes de esta campaña presidencial del gobernador? Muy fácil, con la plata de todos los jujeños, con la plata del Estado. Nosotros entendemos que los recursos de Jujuy son para los jujeños, para gobernar Jujuy, y vemos que el gobernador parece más interesado en una campaña presidencial y en dar entrevistas nacionales y estar en los medios nacionales en vez de estar gobernando Jujuy y resolviendo los problemas de todos los jujeños. ¿Quién gobierna Jujuy ante la ausencia de Morales? Pareciera que lo quiere hacer por control remoto, ¿no? Y así es como vemos que los problemas no se solucionan y cada vez se agravan más en la provincia de Jujuy.